Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Damos la alabanza y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición que Dios nos permite una vez más encontrarnos con todos ustedes y con aquellas personas que se conectan a esta hora con nosotros a través de este medio. Vamos a orar para pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo y su palabra sea hablando, exhortando, consolando nuestras vidas, edificándonos, confrontándonos y permitiéndonos tener, para la gloria y la honra de Dios, una reflexión de bendición en esta hora maravillosa. Quiero invitarle a Dios, donde usted se encuentra, que incline su rostro por un momento y va usted a abrir su corazón y sus labios para orar al Dios del cielo y pedirle que sea Él tomando el control de este momento maravilloso, de esta reflexión de bendición. Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de encontrarnos a través de este medio, Señor, para venir, Dios de la gloria, a invocar tu nombre, a invocar tu presencia, Señor amado, para pedirte que tú seas obrando, que tú seas ministrando a través de tu Espíritu Santo, que la presencia gloriosa tuya sea obrando, que la unción gloriosa de tu Espíritu Santo sea rompiendo ataduras, cadenas, yugos, que mientras tu palabra es predicada, Señor amado, mientras el mensaje es expuesto, Señor, a la luz de tu palabra, sean ocurriendo milagros, sanidades, maravillas, liberaciones, Dios del cielo, y sanidades en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible, Señor. Por eso en esta hora, Dios de la gloria, te pedimos que tú seas interviniendo. Sabemos que a esta hora hay miles en este día invocando tu nombre, tu presencia y tu poder. Nosotros nos unimos en el nombre de Jesús de Nazaret para invocar tu nombre, tu presencia y tu poder, para adorarte, exaltarte y glorificarte, para decirte, Señor, ven aquí, úsame a mí, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, que tu pueblo escucha, Dios del cielo, no solamente a los presentes, sino también a aquellos que están a través de las redes sociales, a través de este medio de comunicación. Que la unción de tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, que la unción de tu Espíritu Santo sea rompiendo ataduras del yugo, quebrantando toda posición, quebrantando toda maligna espada en el nombre de Cristo Jesús. Que la gloria tuya sea descendiendo de una manera especial, poderosa y gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Damos la alabanza y la gloria a Dios en este momento maravilloso y precioso, Señor. Y vamos a estudiar un tema maravilloso, un tema precioso que Dios quiere que compartamos en esta hora. Es un tiempo glorioso y es un tiempo de bendición. El título de este tema es Conociendo la Palabra. El título se llama Conociendo la Palabra. Y cuando usted y yo disponemos el corazón para conocer la palabra, estamos disponiendo nuestro corazón, nuestra vida, para conocer al dador de la palabra. Y recordemos que la palabra la ha dado Dios por su Santo Espíritu, que la palabra es Espíritu. Y que cuando usted y yo conocemos la palabra, empezamos a conocer al dador de la misma. Cuando usted y yo conocemos la palabra, empezamos a conocer a aquel que ha dado la palabra. Y es por eso que es importante que usted y yo, usted mientras está sentado allí, mientras está en su lugar de trabajo, en su casa, esté atento a este mensaje, porque este mensaje es interesante para usted y para mí, y para la iglesia de Cristo en general. Porque cuando usted y yo disponemos el corazón para conocer la palabra, vamos a ser edificados, vamos a ser confrontados, vamos a ser exhortados. Dios nos va a llevar a través de la palabra a tener un momento de reflexión, de bendición. Quiero invitarle para que usted allí abra su Biblia
en Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Todos atentos, vamos a esperar que los hermanos se encuentren y vamos todos a una sola voz a leer este texto que es muy conocido, pero que es muy poderoso para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras textuales del Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted y yo, día tras día, saquemos un tiempo para escudriñar esta palabra maravillosa, porque a través de esta palabra gloriosa vamos a conocer al autor de la fe. Recuerde que día estudiamos quién es el autor de la fe. El autor de la fe es Jesucristo. Entonces, por eso es importante. Abraham es el padre de la fe, pero el autor de la fe es Jesucristo. Entonces, por eso es importante que usted y yo, día tras día, escudriñemos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que es la que va a enriquecer nuestro espíritu, que es la que va a quitar esa venda espiritual, esa ceguera espiritual, es la que va a quebrantar esa sordera espiritual, es la que nos va a levantar para la gloria y la honra de Dios. Recuerde lo que dijo aquel varón: di la palabra y mi siervo sanarán. Cuando aquel centurión fue a pedirle a Jesús un milagro para su siervo, le dijo: Señor, no soy digno de que vayas hasta allá donde está aquel varón, porque ni siquiera yo me digné a venir a ti, pero tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Por eso es importante que día tras día usted y yo saquemos un tiempo especial para escudriñar las Sagradas Escrituras, que sea un tiempo donde podamos estar a solas con Dios, allí leyendo la palabra, sacando un tiempo para orar, para fortalecernos en la palabra, para fortalecernos a través de la oración. Pero en este momento, en este corto tiempo, vamos a estudiar por qué debemos de conocer la palabra, porque al conocer la palabra de Dios vamos a conocer al dador de la vida. Porque lamentablemente muchos hoy en día están siendo engañados. ¿Por qué lamentablemente muchos se han desviado de la sana doctrina? ¿Por qué lamentablemente una gran parte de la iglesia está haciendo cosas que no están estipuladas en la palabra y la están haciendo? Simplemente porque desafortunadamente se le ha dado más credibilidad a la palabra de algunos hombres que en un púlpito, en un altar, han pronunciado o han manifestado ciertas palabras que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos han cogido la palabra de Dios y la han desviado, la han torcido. Recuerde que un texto sin un contexto es un pretexto para enseñar lo que apetezco. Y así no debe ser. Siempre debemos de ir al manual de vida, que es la palabra de Dios. Triste y lamentablemente, muchos que andaron por las sendas antiguas, hoy en día ya no se ven, porque han dejado la palabra de Dios. Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, dice el Señor Dios Todopoderoso, y dejaron su palabra. Es importante que nosotros entendamos que este libro precioso y hermoso, la Biblia, las Sagradas Escrituras, debemos de cargarlo. Debemos de cargarlo no solamente para cuando vayamos a congregarnos, sino debemos de cargarlo en nosotros, o sea, memorizarlo. Es bueno memorizar la palabra de Dios, porque ella es la que nos va en determinado momento a defender. Cuando viene un dardo del enemigo a su vida y a mi vida, el Espíritu Santo, recuerde que en otras ocasiones se lo he compartido, el Espíritu Santo toma del depósito que hay en tu espíritu, que es la palabra de Dios que debe estar morando en tu espíritu, y la va a tomar y la va a traer a tu espíritu, a la memoria, para que tú te defiendas, para que tú rechaces un mal pensamiento o un dardo que el enemigo te ha querido o te ha enviado. Pero cuando la palabra de Dios escasea en la vida de un creyente, se vuelve como una nube sin agua.
llevado por cualquier viento de doctrina, y a todo le dice amén, y a todo le dice que sí, y nunca hace lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso estamos viviendo un tiempo muy fuerte en cuanto a la sana doctrina que escasea. Estamos viviendo un tiempo, y muchos, ¿sabe qué han creído? Que la sana doctrina es simplemente el hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la sana doctrina es solamente llevar una falda a los tobillos y basta. No estoy en contra de un vestir así por el estilo. Lo que debemos llevar en nuestro corazón atesorando es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a llevar a pensar de una manera indicada. Recuerde nuestro lema de reflexión de bendición: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esta es la reflexión de este lema, el lema de la reflexión de bendición. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, siempre las decisiones que vayamos a tomar deben de ir basadas en la palabra de Dios. Cuando usted y yo vamos a dar un consejo, cuando usted y yo vamos a tomar una decisión, vamos a hacer algo, debemos de ir a consultar a Dios en oración y esperar que Dios nos responda a través de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios? Miren lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Cuando usted y yo hacemos esto de conociendo la palabra, ¿sabe qué sucede? Vamos a ser conocidos, escúcheme, vamos a ser conocidos por el que inspiró la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos preocupamos por conocer la palabra de Dios, vamos a ser conocidos por el que inspiró la palabra de Dios. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios y para instruir. La palabra de Dios nos la enseña. Y por eso es importante que usted y yo retengamos la palabra de Dios. Si usted y yo vamos un momentico a Hechos, el capítulo 17, le invito para que abra su Biblia y allí donde usted está lo pueda hacer. Hechos capítulo 17, versículo 11. Se la voy a leer en la traducción Nueva Viviente. Lo estuve analizando, lo estuve escudriñando y me gustó este tema, esta traducción. Dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. En la Reina Valera dice que los de Berea eran más nobles que los demás, pues escudriñaban para ver si lo que le enseñaban era verdad. Pero me llamó bastante la atención esta traducción Nueva Viviente, porque es un poco más clara. Hasta en esto tenemos que tener cuidado, porque hay muchas versiones de la Biblia que tratan de distorsionar el mensaje. Por eso es importante. Yo le doy la gloria y la honra a Dios cuando el Señor me permite sacar un mensaje. Tengo varias Biblias para la gloria y la honra de Dios, varias traducciones, y me gusta mirar cuál tiene un poco más de claridad y es un poco más contundente y nos lleva más a reflexionar de acuerdo al mensaje que Dios nos quiere dar. Y esta noche estamos mirando en esta hora que dice que los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Recuerde que Dios nos dice en su palabra que hemos de renovar nuestra mente para recibir esa palabra, por supuesto. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escudriñaban con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Es importante que usted y yo día tras día escudriñemos la palabra de Dios. Le compete a usted y a mí. Y usted que está a través de este medio de comunicación, nos compete escudriñar las Escrituras. Hoy en día se han levantado muchas doctrinas y dicen ser cristianas, doctrinas que vienen del Oriente, doctrinas que vienen de tantos continentes, vientos de doctrina. Por eso la Biblia dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar.
No podemos dejarnos mover fácilmente. Debemos de ir a lo que está la palabra de Dios. Por eso es importante que usted, reteniendo la palabra, si alguien viene a decirle algo que no está de acuerdo a la palabra y le dice que supuestamente es de parte de Dios, lo que está escrito, la mejor profecía y la profecía más segura está aquí. Si nosotros dejamos a un lado las Sagradas Escrituras para prestarle oído a tanto hombre mentiroso, engañador que se ha levantado hoy en día y que se va a levantar. Y esto no le estoy profetizando, esto es algo bíblico, porque la Biblia habla de falsos hermanos, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Hay una cantidad de falsedad, de doctrina hoy en día, la cosa más increíble. Y parte de la iglesia se ha contaminado de tanta mentira y de tanto engaño doctrinal. Todo lo que vayamos a hacer dentro de la congregación, escúcheme con atención, por favor. Todo lo que vayamos a hacer dentro de la congregación tiene que ir establecido a la luz de la palabra de Dios. Yo me aterro, entre comillas, ¿no?, de tantos ministerios que hay hoy en día. La Biblia solamente habla de 5, pero tantos ministerios que hay hoy en día. Me sorprendí, entre comillas, que día cuando escuchaba a un líder hablar, dice, y el ministerio de teatro. Y uno dice, wow, ¿de a dónde acá sacaron el ministerio de teatro? El ministerio de la danza. Y yo digo, bueno, ¿de a dónde acá sacaron el ministerio de la danza? Siempre he tenido la curiosidad de preguntarle a aquellos que danzan en una congregación, ¿de a dónde saca usted esos pasos? ¿Quién le dio a hacer esos pasos que hacen? ¿Qué significan todo eso, esas maniobras que hacen? No estoy en contra de la danza espiritual. La danza espiritual es personal. Cuando el Espíritu Santo de Dios toma a una persona, no tiene nadie por qué enseñarle a que tiene que hacer un paso de una o de otra manera. No, no, no. El mismo Espíritu Santo nos va a guiar, a glorificar, a exaltar. Si en la oración, si solamente en la oración dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Acaso no puede el Espíritu Santo tomar su vida y la mía y empezar a guiarnos, a adorar, a glorificar, a exaltar a Dios como lo hizo con David? ¿Quién le enseñó a David a danzar? Absolutamente nadie, excepto el Espíritu Santo que lo tomó. Y aunque algunos lo criticaron, murmuraron de él, en este caso su esposa, y por eso esa mujer fue estéril, porque criticó no a David solamente, sino a quien lo puso a danzar. Y esa mujer no pudo tener hijos. Por eso es bueno leer la Biblia y entender lo delicado que es cuando se está haciendo algo a la luz de la palabra y alguien se levanta en contra a echarlo abajo. Recuerde cuando estaba reconstruyendo el muro el pueblo de Israel y empezaron aquellos hombres a decir que ese muro lo derribaría hasta una zorra que cruzara por allí. ¿Cuánta gente hace cosas que no están de acuerdo a la palabra? Si nos ponemos a mirar cuando el arca de Dios estaba siendo llevada, la Biblia nos narra de que los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y aquel varón corrió a meter su mano para que el arca no se cayera. Usted y yo sabemos que el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, es un Dios justo. La intención de aquel hombre era buena, ¿estamos de acuerdo? Excelente. Pero ¿por qué murió? Alguien dijo, y he escuchado a algunos, con todo respeto, le digo para la gloria y la honra de Dios, no para vanagloriarme, que era porque a él no le competía haber hecho eso. No, 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 no. Dios es un Dios justo. ¿Cómo no le competía cuando había una mortandad en medio del pueblo de Israel? Porque los hijos de Israel se metieron con mujeres de otras aldeas, de otras tribus, y vino una mortandad terrible. Y cuando estaba Moisés en el templo y había una parejita haciendo de las suyas, entre esas un israelita, un hombre que cogió una lanza y los lanzó a los dos. Y por esa razón se detuvo la mortandad. Entonces, ¿por qué razón murió aquel hombre que impidió que el arca se cayera? ¿Sabe por qué razón? Porque no estaba bien delante de Dios.
Cuando nosotros andamos bien delante de Dios, a la luz de la palabra, Dios nos respalda y hay bendición para la gloria y la honra de Dios. Por eso yo le animo en el amor de Cristo a que usted y yo retomemos a ser como los de Berea, a escudriñar la palabra. Mire, yo aprendí para la gloria y la honra de Dios de parte del Señor. Y cuando yo estoy sentado recibiendo, no me gusta que nadie me interrumpa, que nadie me hable ni me pregunte nada. Ojalá, si alguien me pregunta algo porque se le olvidó el texto que dijo el predicador, se lo repito con mucho gusto. Pero si va a empezar a preguntarme o a hablarme, no me gusta, porque lo que hace primero que todo es sabotear la presencia de Dios. Porque no se nos olvide que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Segundo, porque es irreverencia ante el predicador y ante los hermanos que están allí. Tercero, trae distracción y no está bien. No trae bendición. Entonces, estos hermanos de Berea, cuando escuchaban predicar a Pablo y a Silas, en su momento, ellos se iban a los escritos, a los manuscritos, y ellos averiguaban. ¿Y sabe qué es escudriñar? Es averiguar, es consultar. Hoy en día tenemos una gran facilidad de que a través de textos, de libros, de la misma internet podemos averiguar los ciertos significados. No podemos darle una credibilidad 100% y asegurarlo, pero nos va a orientar y el mismo Espíritu Santo nos va a guiar si esa interpretación o esa claridad está bien o no está bien. Pero usted y yo debemos de procurar ser como los de Berea. Hermano, que cuando saquemos el tiempo para escudriñar la palabra o para ir a congregarnos a escuchar el mensaje, sea un tiempo de calidad, sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de donde podamos estar atentos. Como dijo un varón de Dios, habla Jehová que tu siervo te escucha. Debemos de estar anhelando. Mire, cuántas veces Dios ha preparado una respuesta para ti y para mí en medio del servicio. Pero cuántas veces se ha pospuesto ir al servicio y cualquier situación o dificultad saca a la persona del servicio y pospone no ir ese día sino otro día. Pero justo ese día Dios tenía la respuesta. Justo ese día Dios le quería hablar. Por eso es importante que nosotros entendamos el valor de congregarnos cada vez que podamos hacerlo y aún nos esforcemos. Hay veces que el cansancio físico, hay veces que el clima, hay veces que los problemas, hay veces que las dificultades. Sí, es verdad, tenemos luchas, tentaciones, pruebas, debilidades, se levanta el enemigo. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones, pero poderoso es el que está con nosotros, amén. Poderoso, es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Por eso yo le animo en el amor de Cristo y le confronto en el nombre de Cristo Jesús a escudriñar la palabra, a no soltarnos de la palabra de Dios. Mi pueblo pereció, dice el Dios del cielo, porque le faltó conocimiento. Dice también el Señor, ¿está falto algún conocimiento de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da sin reproche y en abundancia. Pero no vaya a pensar que usted diga, Señor, dame sabiduría y va a venir una varita mágica y lo va a llenar de sabiduría. Si usted y yo queremos ser sabios y entendidos, debemos de ir a la palabra de Dios. Debemos de escudriñar la palabra de Dios como lo hacían estos hermanos de Berea. Y continuamos para la gloria y la honra de Dios. Porque el usted y yo ir a la palabra de Dios, el usted y yo retener la palabra de Dios, el usted y yo estudiar la palabra de Dios, va a evitar que nos engañen. Económicamente, doctrinalmente, no vamos a dejarnos manipular. Hermano, mire el cuidado que hay que tener hoy en día. Hoy en día hay que tener un cuidado bastante. ¿Quién va a orar por ti? Yo en eso he sido muy celoso. Y no es porque sea vanaglorioso, es porque uno tiene que tener cuidado. ¿Quién le va a imponer manos? Es más, Dios a través del apóstol Pablo recomienda que no imponga las manos a la ligera. Uno no debe dejarse imponer manos de cualquiera. Uno debe conocer el testimonio, no solamente de la persona, sino ante todo recibir testimonio de parte de Dios a través del Espíritu Santo, si lo que esa persona está diciendo o está haciendo está a la luz de la palabra.
Por eso no podemos usted y yo comer o tragar entero. No, siempre debemos de escudriñar la palabra de Dios. Siempre debemos de retener el mensaje de salvación. Hermanos, ¿por qué es importante que la palabra de Dios more en abundante en nosotros? Mire, la palabra de Dios es poderosa y nos hace elocuentes, pero debemos de escudriñarla, debemos de estudiarla. Vaya un momentico allí, al mismo Hechos, un capítulo adelante, Hechos 18:24. Nos va a hablar Dios a través del apóstol Pablo, nos va a dar testimonio de un hombre de Dios, como debemos de ser usted y yo para la gloria y la honra de Dios, poderoso y elocuente. ¿Saben qué? En las Escrituras. Porque cuando usted y yo somos poderosos, no para vanagloriarnos ni contender con nadie, no, sino para no dejarnos engañar. Miren lo que dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¡Wow! Gloria a Dios. Hermano, recuerde que usted y yo hoy en día tenemos una Biblia que tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Tiene, si me equivoco me disculpa por favor, tiene más de 31.100 versículos y más de 1.100 capítulos, 1.123 aproximadamente. Aquí tenemos una cantidad de libros y de palabras. Si a usted nadie le escribe, póngase a leer las cartas del apóstol Pablo, que son 13 para la gloria y la honra de Dios. ¿Cómo no vamos a tener de qué leer, de qué alimentarnos? Hoy en día, parte de las redes sociales es una distracción y muchos se alimentan, escuchen, de predicadores que no tienen la aprobación de Dios, que aunque se llamen apóstoles, pastores, evangelistas, misioneros, profetas, dejaron lamentablemente de ser hombres de Dios, porque un día se desviaron de la palabra y ya no predican la palabra, ya no son poderosos. Mire, sabe, se los he dicho en alguna ocasión, este libro maravilloso y precioso ya escasea desde los púlpitos. Ya muchos no llevan la Biblia para predicar. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay muchos que hoy en día, líderes, predicadores y pastores, compran los mensajes ya elaborados. Tremendo. Y una vez por el Face salió una publicación donde vendían 1000 mensajes listos para predicar. No te preocupes ya. ¿Sabe cuál es la artimaña del enemigo a través de ese engaño y esa mentira? Que no quiere que usted y yo vayamos a la presencia de Dios para suplicar y humillarnos delante de Dios. ¿Cuál es la palabra que el pueblo necesita? Recuerde que anteriormente el sacerdote iba ante Dios a favor del pueblo, y cuando Dios le hablaba al sacerdote, el sacerdote venía en el buen sentido de la palabra a favor de Dios a hablarle al pueblo. Pero hoy en día ya no tenemos intermediarios, excepto el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Están los predicadores, los pastores, amén, gloria a Dios por ellos. Pero está la palabra profética más segura, donde Dios nos va a hablar. No quiero decirle con eso que no debemos de escuchar un consejo a alguien, no, claro que no, pero debemos de tener buen conocimiento de la palabra. Entonces, ya con ese sistema, ya convirtieron en un negocio el vender las prédicas ya, o los bosquejos ya listos para predicar. Si no hay nada más delicioso y hermoso que ir uno a la presencia de Dios y recibir de parte de Dios a través del Espíritu Santo una cita bíblica, un tema, otra cita bíblica, un mensaje que nos sacude, que nos estremece y que esa va a ser de bendición para el pueblo, para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que no podemos prestarle oído a todo lo que dicen las redes sociales, a todo lo que dicen los hombres por ahí. Debemos de procurar ser poderosos en la palabra, ser elocuentes, para no dejarnos engañar. Para, como dice la palabra, si alguien te dice, allí está el Cristo, o allí no lo creáis. Por eso la Biblia nos advierte que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes?
a los escogidos. Y no podemos permitir ser engañados. Por eso, aquel varón que llegó allí a ese lugar, a Éfeso, era un judío llamado Apolos, natural de Alejandrina, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Hermano, que si alguien le sale a usted con un cuento, le sale torciendo la palabra, usted le diga, amigo, qué pena con usted, pero ese no es el significado de esa palabra. La palabra de Dios dice es esto y es para esto. Recuerde que hay textos que son de interpretación, hay textos que son literarios y no podemos confundir, porque hay cosas que muchos los desvían para lograr sus propios propósitos mentirosos y engañosos. Entonces usted y yo hemos de procurar ser como los de Berea y procurar ser también como este varón Apolo, poderoso en las Escrituras y elocuentes, para que no comamos cuentos, para que no comamos herejía, mentiras, error ni engaño, sino para que comamos palabra de Dios, palabra de bendición para la gloria y la honra del Señor. Pero no podemos conformarnos con esto solamente, porque recuerde que ya miramos lo que dice las Sagradas Escrituras allí en Juan 5:39, y es una confrontación y recomendación que Dios nos hace: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Solamente a través de esta guía maravillosa, que es la palabra de Dios, usted ya va a conocer el plan de salvación. Muchos han salido hoy en día, hermano, miren, muchos han salido hoy en día hablando una cantidad de barbaridades, desviando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no han hecho lo que hacían los de Berea. Hermano, si alguien le habla a usted y no está de acuerdo con la palabra, deséchelo, no le crea. Si tiene la oportunidad de acercarse a esa persona y decirle, hermano, mire, ese mensaje que usted compartió o esa cita que usted dio o interpretó mal, se equivocó, amonéstele con amor, con sabiduría. Y si la persona acepta, gloria a Dios, y ore por esa persona. Ojalá antes de ir a hablar con ella y para que acepte que se equivocó. Pero si no acepta, dilo otra vez, busque a alguien. Y si no lo acepta, dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. Porque hay personas que no aceptan equivocarse, no aceptan que están equivocados. Y hay un lema que dice por ahí que es de humanos equivocarse. Y todos en determinado momento nos hemos equivocado, nos equivocamos y estamos expuestos a equivocarnos. Pero cuando nosotros venimos con humildad y mansedumbre delante de Dios, reconociendo nuestro error, nuestro pecado, nuestra falencia, nos humillamos delante de Dios, como el Señor dice en su palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Por eso es importante que escudriñemos la palabra. Por eso es importante que comprobemos que lo que nos enseñan va de acuerdo a la palabra, como hacían los hermanos de Berea. Pero también es importante que ustedes nos preocupemos por ser poderosos y elocuentes en la palabra. Llenarnos de la palabra de Dios. Porque recuerde que la Biblia nos enseña que la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en usted y en mí. Mire, recuerde que el único alimento para el espíritu suyo y para el espíritu mío es la palabra de Dios, que es espíritu. Es la palabra de Dios, el alimento para nuestro espíritu. La oración nos lleva a tener una relación, un diálogo con Dios, a expresarnos, a manifestarle cuál es la petición, el deseo de nuestro corazón. La alabanza nos lleva a intimidar en la adoración, a exaltarlo y a glorificarlo. Pero la palabra es lo que nos alimenta. ¿De qué nos estamos alimentando? Día tras día. ¿De la palabra de Dios? ¿De las redes sociales? ¿De comentarios? ¿De qué nos estamos alimentando? Para que usted y yo podamos ser poderosos y elocuentes en la palabra, debemos de sacar diario un tiempo, en la mañana, preferiblemente en la madrugada, si lo puede hacer, para leer a solas la palabra. Que no haya nadie ni nada que lo interrumpa. Para mí es una hora espectacular, maravillosa, 2, 3 de la mañana, levantarme a orar y luego sacar un tiempo para leer la palabra, porque hay total silencio. No hay nadie por ahí rondando en casa, excepto la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra, poderse uno deleitar.
Por eso es importante hacerlo para la gloria y la honra, llenarnos de la palabra, llenarnos de la palabra. Amén. Ahora vamos a mirar qué nos recomienda Dios. Y esa recomendación la encontramos allí en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 16. ¿Y sabe cuál es esa recomendación? A que haya una abundancia de la palabra de Dios en su vida y en mi vida. Esa es la recomendación que Dios nos hace, a que haya una abundancia de la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, el capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios mora en usted y en mí, hermano, es una gran bendición. Yo aspiro y espero que usted haya tenido esas experiencias que Dios por su infinita misericordia me ha regalado en determinados momentos a mí. A veces yo he ido en el carro, en la moto, a pie, caminando, y empiezo a adorar y a exaltar a Dios, y Dios me regala un cántico nuevo. Y hay algunas ocasiones que los he grabado, y otras se me han quedado en mi corazón y en mi espíritu. Pero no hay nada más hermoso que fluya de su espíritu palabra, y a través de esa palabra adoremos a Dios. La palabra de Dios debe de abundar. Mire que se ha dejado esa buena costumbre de memorizar la palabra de Dios. Se ha dejado esa buena costumbre, y le voy a dejar una tarea en el amor de Cristo a cada uno de ustedes, los presentes y los que están allí acompañándonos y los que nos van a acompañar luego, para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, capítulos, versículos? Qué bueno que nos podamos aprender. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Es una tarea maravillosa. Mire, cuando nosotros procuramos hacer eso, ¿sabe quién es el que más aprende cuando se enseña? El maestro, el predicador. Porque uno tiene que ir a la presencia de Dios, a humillarse, a escudriñar la palabra, a averiguar el significado, a profundizar, a ir en oración, preferiblemente en la presencia de Dios, para que Dios le regale a uno un tema de bendición, un tema de confrontación, de reflexión, porque es importante. En la Biblia usted va a encontrar muchos temas. No va a encontrar solamente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que prospere así, y que tenga salud así como prospera tu alma. Va a encontrar también que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostengo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted va a encontrar, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que en la casa de Jehová esté todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Qué bueno que la palabra de Dios abunde en usted y en mí. Que cuando de pronto nos machuquemos o nos tropecemos con algo, ya no salga una mala palabra, sino que salga un gloria a Dios, o tal vez un texto bíblico. No es fácil, pero uno lo ha vivido para la gloria y la honra de Dios. Y por eso es importante que la palabra de Dios more, porque recuerde, se lo dije hace un momento, la Biblia lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante que la palabra de Dios
more abundantemente en usted y en mí para la gloria y la honra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en usted y en mí, hermano, nuestra vida va a ser una gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Nos vamos a mantener firmes en el Señor. Y no vamos a fluctuar, y no nos vamos a dejar engañar. Y pueden venir vientos, pueden venir luchas, dificultades, pruebas. Aún podríamos haberle fallado, podemos fallarle a Dios, no lo estoy autorizando jamás. Pero si lamentablemente aconteciera, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, no estamos pidiendo ayuda. Y no es malo pedirla, sino que así como fallamos, nos paramos, tenemos el carácter de levantarnos, pararnos e ir a la presencia de Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios more en abundancia en usted y en mí para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios abunda, ¿sabe qué? Y termino con esto. Te doy un tip. Antiguamente la Biblia no existía como la tenemos usted y yo hoy en día. Con capítulos, versículos, no estaba dividido. La Biblia anteriormente estaba escrita en papiros y fue así avanzando. Se escribió también en los bejucos. Se abrían los bejucos y se ponían a secar y se escribía y se transcribía. Se hizo un libro que parecía como una especie de acordeón. Y así sucesivamente, a medida que va avanzando los cambios, la ciencia, inclusive hoy en día la tenemos en el celular, que es una bendición para un momento que necesitemos usarla. Pero para la congregación no es recomendable. Para la congregación siempre es bueno que usted y yo llevemos la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la brújula. Ella es la que nos va a guiar. Ella tiene unos beneficios maravillosos. Ella es miel, es leche, es agua, es vida, es sal. Ella es lámpara. Ella es una gran bendición. ¿Qué tal si oramos para despedirnos en este tiempo maravilloso? Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada uno de los que nos ha acompañado en esta noche, en este servicio. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo de bendición, tiempo de reflexión. Y te pido que tú seas obrando de una manera gloriosa, poderosa y maravillosa, Señor. Que tu palabra, Señor, la podamos escudriñar día tras día, Señor amado. Que no menguemos en escudriñar la palabra, Señor. Perdónanos por las veces que no lo hemos hecho, que la hemos tenido en poco, que no le hemos prestado la atención y el valor que ella merece. Pero vamos a escudriñar tu palabra, Señor amado. Al igual vamos a procurar ser como los debería, Señor amado, a ir a esta palabra, que lo que oigamos, que lo que prediquemos, que lo que enseñemos y escuchemos que otros enseñan, vaya de acuerdo a tu palabra, para que esta palabra nos haga elocuentes y poderosos en el conocimiento, no para contender, sino para no dejarnos engañar, y que esta palabra abunde en nuestros corazones para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados, que el Dios Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Hasta que usted no vea que yo me despida, no le dé así. Yo, papi.